nuevamente estamos aquí queriendo seguir el tema que estamos viendo, que es el fin de los tiempos. Y uno de los, como dije en el primer video, quisiera ir de lo más simple a ir entrando lentamente a lo más complejo. Y una de las cartas que vamos a ver, bueno, dos cartas que hizo el apóstol Pablo es a la iglesia de Tesalonicense, y es en estas cartas donde Pablo hace mención de la venida del Señor. En la primera carta, tratando de alentar a los hermanos en Tesalónica, y en la segunda carta corrigiendo unos errores que se estaban cometiendo y que estaban perturbando, como dice él, a la iglesia. Entonces, comencemos. La iglesia, en el libro de los Hechos, encontramos que en el capítulo 17, Pablo, después de salir de Filipo, donde es arrestado, él escapa, por decirlo así, o es enviado por los hermanos a la iglesia hacia Tesalónica. Y al entrar en Tesalónica, dice la escritura que él por 3 días comenzó a enseñar en la sinagoga de los judíos. Y cuando comenzaron a ver los judíos que los gentiles comenzaron a creer, y no pocos, sino que muchos, comenzaron a tener celos y incitaron al pueblo de Tesalónica a tomar carta en el asunto. Entonces buscan a Pablo y al séquito, a los que lo acompañaban, y no lo encuentran en la casa, que si tú lees el libro de los Hechos, buscaron en la casa de un hermano llamado Jasón, al cual lo llevan ante los tribunales y termina detenido, y posteriormente se paga una fianza, salen de la cárcel y los hermanos envían a Pablo y a sus acompañantes hacia Berea, o ellos salen hacia Berea. En esta iglesia en Tesalónica, como te dije en el primer video, es cuando se dice: estos que perturban el mundo, estos que trastornan el mundo, están con nosotros, y Jasón los ha recibido. Esa era la acusación que le hacían a este gentil que vivía con ellos, que era del mismo pueblo. Los habitantes de esta ciudad eran más o menos, dicen los historiadores, entre 100.000 personas. Y era un puerto, entonces había mucho tránsito de gente. Y esta iglesia comenzó a ser perseguida, atribulada. De hecho, en la primera carta a los tesalonicenses, en el primer capítulo, Pablo dice que han sido puestos a una gran tribulación y que han recibido a Cristo, al Mesías, en medio de esta gran tribulación, con gozo en el Espíritu. En esta carta, en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 1, verso 10, habla de que Dios nos va a librar de la ira venidera. Y en el capítulo 5, me parece, sí, capítulo 5, también vuelve a decir que no estamos puestos para ira, sino que Dios nos va a salvar. Pero respecto a la tribulación, en la misma primera carta de los tesalonicenses, él les dice en el capítulo 3, verso 4, dice: porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, sabéis. Por lo cual yo no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo hubiese sido en vano. Dice, de hecho, si leemos el verso 3 de este mismo capítulo, dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. La iglesia en Tesalónica tenía una gran lucha. No era aceptada el evangelio, y la acusación era porque esta ciudad de Tesalónica era fiel al imperio romano, a César, y ellos entendían que Jesús era el nuevo rey y ellos no querían nada con ese rey, y por tanto perseguían a la iglesia de Tesalónica. En esta primera carta Pablo les instruye, les dice, y aquí es cuando comienza el tema de la venida del Señor,
que no se desaliente por los que han muerto. Esto nos da a entender que posiblemente ya habían muerto, hermano, quizás por esta misma persecución. Y él les dice en el capítulo 4, verso 13, dice: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. De aquí viene esto de arrebatamiento, y que hoy es más conocido como rapto. La palabra en griego quiere decir que es sacado, es una apoderarse de algo y sacarlo del medio. Entonces, esta idea que Pablo les transmite a los tesalonicenses para alentarlos, para decirles que a pesar de todas estas tribulaciones, estas persecuciones que ellos tenían tenían que tener la esperanza, si alguien moría, de que un día Jesús iba a volver con los que han dormido, porque para nosotros los que han muerto físicamente están durmiendo en el Señor. Y Pablo dice que esos que murieron y están durmiendo en el Señor van a venir con Jesús. El Espíritu que está, dice en esto no me acuerdo exactamente, pero Pablo le dice: no, si muero estoy en el Señor, y si vivo es por causa de la iglesia. Entonces da la idea, y en este texto que él escribe también dice la misma idea, de que los que morimos en Cristo dejamos el cuerpo y estamos con Jesús. Entonces, a los que le tienen miedo a la muerte, no tengas miedo. Nuestro dormir, porque es eso, solo un dormir para los que estamos en el Señor. Al dormir estaremos con Jesús, porque así lo dijo Pablo: estar presente en el cuerpo es estar ausente del Señor. Entonces, si nos morimos un día, vamos a estar presentes en el Señor. Entonces, Pablo le está diciendo esto: si ustedes mueren, dejaron este mundo, no están con nosotros ahora, pero van a estar con Jesús, al que ustedes recibieron, al que ustedes creyeron, al que ustedes aceptaron en su vida, dejando los ídolos y sirviendo al Dios vivo, como dice en el primer capítulo de esta carta. Ahora, ¿qué pasó? Algunos comentarios dicen que en Tesalónica había unos hermanos. De hecho, en el capítulo 2 de esta misma carta, Pablo dice y hace referencia a cómo Pablo se comportó junto con los hermanos que lo acompañaban, y que ellos no dependieron de la iglesia de Tesalónica, sino que trabajaron por su sustento diario. Por ende, él decía: seguid nuestro ejemplo. Entonces, esto nos da a entender que posiblemente dentro de esta iglesia, y como era una iglesia pudiente, digámoslo así, porque Jasón pagó, no era cualquier persona, era alguien conocido, y como era un lugar de alto comercio, posiblemente muchos de la iglesia tenían altos ingresos, como se diría hoy. Y a ver estos hermanos, algunos se estaban aprovechando, porque si usted se acuerda cómo la iglesia comenzó, era que muchos que tenían propiedades las vendían y los ponían a los pies de la iglesia. Entonces quizás más de alguien comenzaron a hacer esto, o simplemente dejaron de trabajar, porque en la segunda carta a los tesalonicenses Pablo hace la siguiente aseveración: el que no trabaja no coma, y vuelve a aludir a eso. Entonces muchos de ellos se comenzaron a aprovechar de esta enseñanza de Pablo, de que la venida del Señor podría ser en algún momento, y que cuando Él venga, los muertos iban a volver con Él y nosotros seremos transformados. Pero lo malinterpretaron.
el lenguaje en que Pablo habló, y como todos los apóstoles hablaban, y como la misma escritura habla, de que el día del Señor y la venida del Señor son pronto, es ya, está cerca. Siempre es ese el lenguaje bíblico y apostólico, que la venida del Señor viene ya. Pero este es un sentido, no sé en este minuto cómo explicarlo, pero es como un llamado a estar alerta siempre. Jesús nos llama así, es como Pedro también lo dice, que para Dios 1000 años es como un día. Entonces, aunque pasaran 1000 años, de hecho han pasado ya 2000, debemos estar alertas como el primer día. Ese es el llamado de la Escritura, es el llamado de Dios a vivir esperando su venida. Pero en Tesalónica muchos se comenzaron a aprovechar de esto y dejaron de trabajar y a vivir de la ayuda de la iglesia y malinterpretar la venida del Señor que Pablo estaba enseñando. Entonces, en el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, leemos lo siguiente. Pues con respecto a la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuya advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pablo, en esta carta, en este capítulo, quiere dejar claro algo. Y aquí hay, ¿cómo decirlo? Es muy parecido, en algún sentido, al Mateo capítulo 24. ¿Se acuerda que dijimos que en Mateo Jesús dice, iban a haber guerras, rumores de guerra, oiréis de peste, de terremoto en distintos lugares, pero aún no es el fin, sino que esto en Marcos, en Lucas, si uno pone en horizontal todos los textos, se dará cuenta que hay un conjunto de cosas, y en otro texto le dice, pero aún no es el fin, y en otro dice, es principio de dolores. Entonces, me imagino yo que Pablo había hablado de estas cosas. De hecho, él lo dice, ¿no os acordáis? Estas cosas yo ya se las había explicado. Entonces, en la mente de los tesalonicenses, aparentemente estaban siendo atribulados. ¿Se acuerdan de Mateo 24 que dijo, vendrán guerras, rumores de guerra? Y en los tiempos en que existía el Imperio Romano siempre hubieron guerras, rebeliones, ciudades que querían ser liberadas del Imperio Romano, nuevos imperios que estaban creciendo. Entonces, habían rumores de guerra y ellos estaban siendo atribulados, perseguidos, tal cual como los decía Mateo a los discípulos. Entonces, ellos dijeron, la venida del Señor ya es ya. Entonces, muchos, aprovechándose de esto, comenzaron a dejar lisa y llanamente de trabajar, como decíamos al principio, o hace unos momentos. Y comenzaron a usar esta enseñanza ¿cómo decirlo?, a beneficio personal. Y ojo con esto.
Eso, cuando yo llegué a esa conclusión, y los comentarios también lo explican así, muchos comentarios bíblicos, da que pensar. ¿Por qué? Aunque suene como medio feo, medio duro, mucha gente se aprovecha de las enseñanzas para beneficios personales. Hace poco se oyó en las noticias de que alguien quería comprar un jet para llevar el Evangelio, porque aludiendo a Mateo 24, de que el Evangelio va a ser predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Entonces ellos decían, ves, si tú lo lees, dice eso. Entonces, aprovechándose de la venida del Señor, muchos sacan beneficios personales. Ahora, Dios es el único que nos va a juzgar, pero hay cosas que no se pueden dejar de hacer. Una es trabajar. Y Pablo lo pone bien en claro, ser ejemplos hasta que el Señor venga, en todo sentido. No porque la venida del Señor esté cerca, nosotros vamos a dejar de hacer cosas, como el joven a estudiar, el hombre a cumplir con su deber de sostenedor, o hoy en día el hombre y la mujer sostienen un hogar, velan por los hijos. No vamos a dejar de hacer eso. Y tampoco hay que aprovecharnos de tal manera que digamos, bueno, mire, no sé, como para adelantar la venida del Señor, prediquemos el Evangelio. Y el punto es eso, adelantarla, apurarla. Porque nosotros no vamos a apurar al Señor. De hecho, quizá me salgo un poco del tema, pero para por qué es cuestionable lo que estos pastores dijeron, o este pastor dijo en Estados Unidos. Porque nadie sabe cuándo Cristo viene. Uno, tienen que suceder primero otras cosas. Y por otro lado, yo no voy a apurar. De hecho, las parábolas que Jesús usa con referencia a la venida del Señor son, si tú te fijas, las 10 vírgenes, y en donde el novio llega temprano, se apura en llegar. No, se retrasa. De tal manera que dice la parábola que las 10 vírgenes cabecearon y durmieron. O sea, se demoró el Señor. No llegó a la hora que se suponía, o dentro del horario que se suponía debía llegar. Ojo con eso. Mucha iglesia va a suponer un horario en que Dios va a llegar. Él va a suponerlo. Pero la idea que Jesús plantea, tanto en esa parábola como en lo de los siervos a los cuales se les da talento, es que el Señor de esos siervos se demoró en llegar. Y las vírgenes se demoró en llegar. La constante en la Escritura en que la venida del Señor va a parecer que se demora. De hecho, Pedro también lo dice. Algunos lo tienen por tardanza. O sea, muchos tal vez supongamos, o como la parábola de las 10 vírgenes lo dice, la iglesia va a saber estar en el horario, en el día, pero tal vez se demore. Entonces, no tenemos nosotros manera, por mucho que lo estemos esperando, por mucho que él sea el novio y la novia esté lista, es el novio el que sabe la hora en que va a llegar. Entonces, no podemos apurar su venida. Primera cosa. Entonces, usar ese argumento tal vez sea en beneficio personal. Por lo menos es lo que creo. Como dije, yo voy a plantear lo que yo veo. Si alguien lo cree así, bien, y si no, bien también, pero no me parece correcto, porque eso es lo que pasó en Tesalónica, que muchos se aprovecharon de la enseñanza que Pablo estaba diciendo. Entonces Pablo primero dice que nadie os engañe. Mire que Jesús también, ¿qué dijo? Que nadie nos engañe, que nadie los perturbe. Por eso tenemos que tener claros los tiempos en que la venida del Señor va a ser. Saber cuándo comienza a madurar, por decirlo así, para que el verano se acerque. Entonces Pablo también usa el mismo argumento, por decirlo así, que no debemos dejarnos engañar por ninguna doctrina que diga que la venida del Señor es ya ahora,
sin que primero se cumpla. Y ojo, no estoy diciendo que no venga el Señor mañana, no estoy diciendo nada de eso, simplemente estoy poniendo a la vista el consejo de la Escritura. Y el consejo es que no debemos ser engañados y que no debemos creer a nadie en que nos diga que ya la venida es inminente. Ojo con eso. Y esa es la primera cosa que a mí me llamó la atención. Porque por muchos años la venida del Señor ha sido puesta como inminente, como ahora ya, como insto facto. O sea, a la vuelta de la esquina. Por mucho tiempo atrás. Y Pablo en esta carta lo que está diciendo es justamente eso, que debemos cuidarnos de esas doctrinas que dicen que la venida del Señor es inminente. Va a ser inminente cuando se cumpla todo lo que Jesús y lo que en este caso Pablo aquí está diciendo que debe pasar primero. Y note lo que dice Pablo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿quién? Jesús a buscar a su iglesia, porque de eso está hablando este texto. Está hablando en referencia a lo que dijo en Primera de Tesalonicenses, en los capítulos que leímos. 4, verso 13. En relación a nuestra reunión con Él. La iglesia, cuando se reúne con Él, dice, no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Lo que tú estás leyendo. Primero debe que ocurrir en el ambiente de los creyentes, que hayan apóstatas, que muchos dejen la fe o cambien su fe o renieguen al Señor. Juan también lo dice así, eran de nosotros, pero salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Va a llegar un día en que muchos hermanos van a alejarse y quizás no sea muy, y aquí es donde entra lo complicado, porque nosotros pensamos que va a ser quizás un hermano que se va a alejar de nosotros, pero hoy en día lo que está sucediendo es que muchas congregaciones están abrazando doctrinas que no convencen a la luz de la Escritura. Se están apartando de la fe. A mí me llama la atención, y esto quizás es otro tema, pero y tal vez un día en alguna de estas enseñanzas también lo vamos a compartir. Y es que si tú te fijas, cuando Dios habla con Moisés y el pueblo se ha apartado de él, Dios le dice, tu pueblo. ¿Te fijas? ¿Te das cuenta que Dios le dice, lleva a tu pueblo? Moisés lo queda mirando, pero si no es mi pueblo, es tu pueblo. Y en muchas profecías, cuando Dios le habla a Israel, le dice, vuestros sacrificios, vuestras ofrendas, tus fiestas. Y uno lee y dice, pero Señor, si tú diste las fiestas, tú mandaste esto, tú dijiste que se hiciera esto y lo otro. ¿Por qué Dios hace esa? Uno diría, bueno, ¿qué le pasa al Señor? No sé, Él dijo que hiciéramos esto y ahora nos dice que no es lo que Él dijo. Y yo meditaba en esto, y la verdad es que es muy simple, pero como te digo, un día lo vamos a escudriñar a la luz de la Escritura. Es que cuando no hacemos las cosas como Dios las manda que hagamos, simplemente no estamos haciendo lo que Dios mandó. No sé si me salió bien. Espero que repite el video si es que porque no lo voy a volver a repetir. Pero todo así. Pero parafraseando, si tú dices que estás haciendo la voluntad de Dios, lo que tú haces debe estar de acuerdo
a la enseñanza de la Escritura, no a lo que dice la gente. Como te digo, esto vamos a verlo y tengo que procesarlo, buscar los textos, pero está ahí. Cuando Dios dice tu pueblo, o vuestras fiestas, o tus sacrificios, me son desagradables. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las cosas como Dios quiere que las hagamos. Ya, antes que se me acabe el tiempo. Entonces, primero debe venir la apostasía. Antes de la venida del Señor debe venir la apostasía. Segundo, debe manifestarse el hombre de pecado. Y si tú te fijaste, va a entrar en el templo de Dios este hombre de pecado. Entonces, me puedo estar equivocando. Por eso tú debes de escudriñarlo también. Pero la profecía de Daniel dice en la última semana, los últimos 7 años, va a comenzar con el pacto del anticristo. Y ahí es donde uno dice, ¿cuándo? Porque, ojo, tampoco no estoy diciendo que el arrebatamiento o el rapto no existe. Sí existe, lo leímos. Arrebatamiento viene de el rapto, viene de la palabra que fue traducida arrebatamiento en nuestras Biblias. Y no me acuerdo en este minuto la palabra en griego, pero está por ahí, tú la puedes buscar, es muy famosa la palabra. No es algo que estemos muy ahí. Pero cuidado, porque cuando uno escucha muchas enseñanzas del rapto, hay muchas cosas que se dan por hecho, se estanjan como así es. Y la verdad que desde mi visión no lo logro determinar así. Entonces, ojo con esto, dice que primero viene la apostasía, segundo, el hombre de pecado. Y este hombre de pecado va a entrar en el templo. Por tanto, como te digo, puedo equivocarme, pero debiera haber un templo. ¿Hay un templo hoy en Jerusalén? No lo hay. Cuando Daniel habla de las 7 semanas, de las 70 semanas y de la última semana, que es la que nos toca vivir en este último tiempo, que está pendiente, se supone que cuando comienzan las 7 semanas, cuando el anticristo, este hombre de pecado, hace un pacto de paz. Y ahí comienza la última semana de Daniel. ¿Ha ocurrido ese pacto de paz? No ha ocurrido. Ahora, aquí es donde viene lo complejo y lo que muchos han enseñado, que yo lo he oído de los púlpitos de nuestra iglesia. Dice en el verso 6 del capítulo 2 de Tesalonicenses: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay aquí en el presente quien lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado en medio. Este texto ha sido, y yo lo escuché en predicaciones de la iglesia, de que es el Espíritu Santo el que es sacado para que el anticristo comience su accionar, este misterio de la iniquidad. Pero, ¿por qué? Porque el argumento es que al salir el Espíritu Santo, como nosotros, la iglesia, somos templos del Espíritu Santo, al ser levantado el Espíritu Santo, nosotros seremos levantados también. Pero el texto no dice eso. Ni aun los padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Los que vinieron después de los apóstoles, discípulos en algunos casos de los apóstoles, o discípulos de los apóstoles. Y uno era muy famoso, Agustín, o San Agustín, como le dicen los católicos, pero es Agustín. Él no tenía claro a qué se refería Pablo. Y pensaban que él se refería al Imperio Romano por la legalidad que existía a través del imperio. Por tanto, de hecho, en el mismo, cuando Pablo estaba en Filipo, él argumentó que él era ciudadano romano y por eso lo soltaron rápidamente, porque le habían dado un castigo sin haber pasado por un juicio. Entonces había una legalidad en Roma. De hecho, hoy se habla del derecho romano, entonces algo era bien fuerte en ese sentido. La sociedad cívica griega y romana vivieron bajo leyes
y por eso existía la ciudadanía romana. Entonces, algunos pensaban que era esto, que era ese poder de organización, digámoslo así, estatal y gubernamental, que no permitiría que el anticristo, que era alguien sin ley, según lo que dice aquí, de ahí viene el inicuo, es alguien sin ley, sin sometimiento a algún sistema legal, pero en este caso sería sin ley, sin la ley de Dios, más exactamente. Entonces él no podría actuar en estos tiempos. Ahora, yo me tomo un poco de eso que Agustín creía, porque hoy en día la legalidad de la sociedad de hoy, paradojalmente, está llamando bueno a lo malo. Entonces, si Agustín, padre de la iglesia, tenía razón, podría ser este el momento en que se estén dando la legalidad suficiente para que el anticristo se mueva. Bueno, ese es otro pensamiento, pero el punto es que este texto de quién es sacado no es seguro, no está claro, no es un texto que nos diga, la iglesia es sacada aquí. Y este es el argumento que algunos decían, que usaban para decir que la iglesia iba a salir antes de la tribulación, porque tenía que ser sacada para que el anticristo pudiera actuar. Si uno razona o piensa en lo que está en los que argumentan esto, tenemos algo un poco fuera de lugar. Porque Pablo está diciendo, primero, debe manifestarse el hombre de pecado. Entonces, los que argumentan dicen, pero para que se manifieste el hombre de pecado, entonces tiene que salir la iglesia. Entonces Pablo dice, ojo, cuando aparezca la apostasía y aparezca el hombre de pecado, entonces ya viene Cristo. Pero perdón, ustedes no van a estar aquí. No dice eso en ninguna parte. Y eso es lo que el razonamiento simple del texto es lo que nos dice. De que Pablo está diciendo que nosotros vamos a ver que hay apostasía y que vamos a ver la manifestación del hombre de pecado. Ahora, tampoco estoy diciendo que el arrebatamiento no va a ser pretribulación, eso lo vamos a decir al final de todo esto, porque como dije al principio, hay unos pretribulacionistas, otros en medio de la tribulación y otros al final de la tribulación, y otros simplemente dicen antes de la ira. Y ojo que en 1 Tesalonicenses, como lo dijimos, Pablo dice que Dios nos librará de la ira venidera, no de la tribulación. Eso es para que también lo pienses. El capítulo 5 también dice, no estamos para ira. Entonces, lo que sí Pablo afirmó es que nosotros no vamos a estar en medio de la ira. Y eso, si tú vas a Apocalipsis, es cuando se derraman las copas de la ira del Señor. Eso nos pone bien avanzada la tribulación. Ahora, como te digo, en este momento solo estamos recogiendo los textos y poniéndolos sobre la mesa. Pero concluyo con esto del que es sacado del medio. ¿Es por qué? Porque no podemos hacer una doctrina de un texto que no está claro. No podemos poner una idea a la iglesia con un texto que no está claro. Eso es un principio de enseñanza. Tú no puedes decir que es el Espíritu Santo y es la iglesia la que es sacada cuando el texto aquí no lo dice. No lo podemos decir, no lo podemos ni afirmar. Y un comentario honesto te lo va a decir. De hecho, tú puedes leer comentarios en donde se da por hecho que es el Espíritu Santo el que ha levantado. Y en otros comentarios ellos te dicen, no está claro. Nosotros, dicen ellos, creemos esto. Pero no está claro. Entonces no podemos tomar este texto que no está claro, que es ambiguo, y hacerlo doctrina. No se puede. Cualquier texto en donde no esté claro lo que se está diciendo, tú no lo puedes tomar como doctrina, ni afirmar una doctrina con ese texto, porque solo es un pretexto. Porque sacamos del contexto la idea. La idea de Pablo en este texto es que la venida del Señor, para que la venida del Señor sea ya, o esté ahí, como dijo Jesús, en el principio, en el punto en que va a comenzar esta
como lo dije en el primer video, bola de nieve, a comenzar a suceder cosas, porque son solo 7 años. Los primeros 3 años y medio va a haber una relativa paz para el mundo, porque va a haber un pacto. Pero las cosas se van a poner feas cuando este anticristo entra en el templo, y no hay templo en este minuto. Ahora, como te dije en el primer video, esto no quiere decir, hoy en día con la tecnología que hay, ¿cuánto se demoran en construir un edificio? ¿1 año? ¿Te imaginas el próximo año hacen un templo en Jerusalén? Y tal vez sea necesario eso. Aquí eso lo digo yo, no el Señor. Lo digo yo, no la Escritura. Pero a mí me da la impresión de que si Israel decidiera construir el templo en Jerusalén, todo alrededor se irían en contra de él. Comenzarían porque hoy en día solo son palabras y solo hay grupos que están atacándolo, pero en ese instante muchos se levantarían contra Israel, porque aparentemente tiene que sacar la cúpula del templo, aunque algunos dicen que el templo puede ser construido perfectamente al lado porque están los cimientos. Por unas fotografías térmicas han descubierto que están los cimientos del templo al lado de la cúpula del templo que actualmente está en Jerusalén. Entonces imagínense si se construyera el templo. Eso sí que traería roces internacionales y posiblemente este roce internacional, y lo digo yo como digo, no el Señor, pero es una idea que hay en mi cabeza, de tal manera que en ese instante podría levantarse el anticristo y firmar un acuerdo de paz. Y cuando se firma ese acuerdo de paz, comienzan a contarse los 7 años, los últimos 7 años que están revelados en Daniel. Y ojo, que las 69 semanas que Daniel profetizó se cumplieron a cabalidad. Eso nos da a entender que la última semana también debiera cumplirse a cabalidad. Y como Jesús, cuando dijo, no quedará piedra sobre piedra en este templo, y eso se cumplió, por ende, todo lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 24 y sus paralelos que están en Marcos y en Lucas, deben cumplirse tal cual como Jesús los dijo. Por ende, esa es nuestra, ¿cómo decirlo? O como lo dijo Pedro en su carta, la palabra profética más segura es la Escritura, es la palabra que están ahí en Daniel, Jesús y ahora Pablo, con lo que hemos leído. No vendrá sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Qué lo detiene? No lo sabemos. Pero si alguien dice, no, pero es que la iglesia es la que debe salir para que comience esto, entonces es como decir, ¿puedes abrir la puerta cuando suena el timbre? Ah, ¿verdad que tú no vas a estar cuando suena el timbre? No tiene sentido. ¿Por qué Dios o por qué Jesús nos diría todas estas cosas si no vamos a estar? Alguien dice para los que se queden. Puede que sí, pero ¿dónde está la Escritura? Lo que sí dice es lo que estamos leyendo. Como digo, no quiero hacer ninguna afirmación y lo que he dicho es solo algunos pensamientos míos, pero si uno lee honestamente, sin el prejuicio de un arrebatamiento pre-tribulación, lo cual no estoy negando ni afirmando, por lo menos este texto no me da la solidez para ponerlo como aval de esa creencia. Como te digo, si tú lo lees honestamente, lo que Pablo dice aquí es que les está diciendo a los tesalonicenses, cuando estas cosas vean que ocurra, entonces ahí sí puedes considerar que la venida del Señor está pronto, a las puertas. Igual como Jesús lo dijo en uno de los evangelios, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está a las puertas. Que Dios te bendiga.